Y bueno, en más cobros de derechos, que pues es la tónica, además de los impuestos que ya han sido autorizados por el Congreso a nivel federal, pues bueno, el que pues llamó mucho la atención en estos días fue el que se va a aplicar este derecho de 2% a las aplicaciones. Esto ya fue avalado por la Suprema Corte de Justicia la semana pasada y es a partir de modificaciones al Código Fiscal de la Ciudad de México. Para entender un poco y cuál será, digamos, que el impacto de toda esta medida, nos acompaña Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación UNTA. Sergio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rogelio. Muchas gracias por el Gracias espacio. por acompañarnos, por darnos unos minutos. Pues, ¿cómo entender que en junio dijo la Suprema Corte que no y ahora apenas la semana pasada dice que sí? Sí, es un tema complejo. En realidad, este es un tema de ya larga data. Esto empezó en 2021 cuando se modifica una miscelánea fiscal Sí. en diciembre y se establece que las empresas tienen que pagar el 2% de cada viaje para el tema del reparto. Ujú. Este, digamos, impuesto no es nuevo porque antes de ese 2% los viajes de Uber normal, de taxi, digamos, ya Sí. pagaban 1,5% que se iba a un fideicomiso para el taxi, la infraestructura y la movilidad urbana. Ujú. Entonces, estos dos impuestos tienen como esta perspectiva de aportar a las arcas para renovar la infraestructura, tomando en cuenta que las empresas de plataformas digitales, su principal actividad económica es el transporte y en este caso pues se desarrollan en la infraestructura de la Ciudad de México y es por eso que se les pone. Luego las empresas se amparan, se les concede el amparo y Ujú. después lo impugna el gobierno de la Ciudad de México y ahora estamos justamente aquí con la última resolución de la Suprema Corte de Justicia, donde pues hubo, digamos, este pleito fue muy público, ¿no? Muy mediático. Todos nos enteramos de esto, las empresas tenían posicionamientos públicos, etcétera. Entonces es muy interesante como esta conclusión. Claro, el hecho de que apenas en junio pasado la anterior Suprema Corte de Justicia haya dicho que había sido inconstitucional la aplicación de este derecho y ahora se reabre este criterio, ¿cómo lo ven ustedes, Sergio? Pues mira, esto es una cosa que está pasando ahora con la nueva corte, partiendo del nuevo, no voy a decir el nuevo sistema judicial, Ujú. sino la nueva corte, ¿no? Los nuevos personajes que están ahí. Sí. Entonces, yo creo que es un tema que se ha politizado demasiado, este asunto del 2% y no necesariamente desde la corte o desde las autoridades, sino incluso desde quien impugnaba, ¿no? Ujú. Yo creo que este asunto nació politizado y tanto así que cuando se iba a resolver en la Suprema Corte hace más o menos un mes, hubo manifestaciones afuera de los partidores, hubo comunicados de prensa de las Sí. plataformas. Entonces, creo que este revisionismo que estamos viendo, eh, al menos en este caso, no creo que sea necesariamente negativo, porque desde la UNT hemos desarrollado una postura en la que creemos que las empresas de plataformas sí deben pagar impuestos, debemos cuidar desde luego que no lo paguen los repartidores y los conductores, pero debe de haber una suerte de, de cooperación por parte de las empresas que desarrollan su actividad económica en las calles. Claro, aunque al final, como tú dices, quizá no sean los repartidores, los conductores, los que al final paguen este impuesto de 2%, sino serán pues sus clientes, ¿no? Sus consumidores. Quieres tomar un taxi, pues te va a costar más caro. Es altamente probable y los riesgos están ahí. De hecho, recordarás que con la reforma laboral Uber Sí. anunció un alza del 7% en sus viajes, que ahí sigue y que está etiquetado como Ujú. costo de la reforma laboral. Entonces, estos costos pues siempre los trasladan, ya sea a los trabajadores o al usuario. Yo creo que hay que abrir una conversación sobre responsabilidad por parte de las empresas, responsabilidad fiscal sobre cómo podemos hacer para que justamente este tipo de impuestos no sean trasladados, digamos, no renunciar
a la vía de recaudar impuestos solamente porque se traslada, sino ver cómo es que las empresas pueden hacerse responsables y cómo es que también puedan sentarse a una mesa para negociar este tipo de cosas, ¿no? Justamente lo que pasó con la reforma laboral y cómo etiquetaron este 7% extra, nos habla de pues una discusión muy politizada, ¿no? Las empresas de plataforma siempre están manipulando las dinámicas, las tarifas están siempre arriba, siempre cambian cuando hay lluvia, cuando hay eventos, cuando hay mucho tráfico. Sin Sí, embargo, cuando hay este tipo de decisiones que implican impuestos, sí conviene, digamos, etiquetarlo y que todo el mundo se entere que los costos extras son por una u otra mejora que se hace en este caso, derechos laborales, gasto de infraestructura, etcétera. Entonces, eso es lo que yo pienso, que las empresas tienen que ser más responsables y tenemos que encontrar la forma de que así sea. claro. Sergio, y platícanos un poco sobre pues esta prueba piloto para el hecho de que pues los trabajadores de aplicaciones pues tengan ya acceso al seguro social. Claro. Esta prueba piloto empezó el 1 de julio y termina el 31 de diciembre, dura 6 meses. Ujú. Se establecieron algunos parámetros un poco para testear cómo es que funcionaría la afiliación al IMSS por parte de estas plataformas digitales y por parte de los trabajadores. Y se estableció montos que los trabajadores tienen que generar. Para esta prueba piloto se establecieron montos muy altos. Tanto así que el resultado de estos meses que han ocurrido es que solamente el 10% de los trabajadores, o también dicho 1 de cada 10, está entrando a la seguridad social completa. Cuando estamos hablando de que hay un universo de 1 millón de trabajadores, solamente 133.000 lo están consiguiendo. Eso para nosotros es alarmante, es preocupante porque nos metimos en una espiral y en un proceso de regulación que fue muy importante, Sí, decíamos en otra ocasión que platicábamos, no solamente a nivel nacional, sino que la legislación de plataformas de México ha sido retomada en otros países como una posibilidad para reformar. Y para que el resultado de esto sea solamente el 10% y que además ese resultado del 10% sea culpa directamente de los parámetros que estableció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con el IMSS para establecer montos muy altos que los trabajadores tienen que generar y no están llegando, justamente nos parece que es un resultado preocupante. Pero de fondo, lo importante es que está avanzando hacia sí. allá, hacia el acceso a la seguridad social. Y ya hemos conocido a muchos compañeros que se han podido atender en el IMSS, que han podido atender a sus familias. Ujú. Digamos, creo que en general es positivo, pero hay que arreglar algunas cosas. Claro, esto supongo a partir del próximo año, Sergio, estará sujeto a revisión a partir de lo que tú nos comentas, estos parámetros, para que pues sea un poco más accesible el hecho de que se puedan registrar los trabajadores de aplicación al IMSS. Nosotros apostamos a que sí. Al parecer hay apertura por parte del gobierno. Nosotros estamos elaborando un informe para poder entregarlo a la Secretaría del Trabajo y poder explicarle qué otros problemas, además de la falta de acceso, Ujú. ¿qué otros problemas han ocurrido en la implementación Claro. administrativos, de falta de afiliación al IMSS por parte de las empresas, errores comunes? Entonces, sí, parece que hay apertura para ver qué podemos cambiar, qué podemos reformar, para que a partir de enero las condiciones sean mucho mejores para todas y todos. Bueno, pues Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación UNTA, gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a estar atentos, como tú nos mencionas, a pues algún movimiento que pueda haber en las tarifas de estos servicios de aplicación a partir de este nuevo cobro de 2% a los derechos por utilizar la infraestructura en la Ciudad de México. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, Rogelio, muchas gracias.